Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta, son ahora mismo 39 los minutos que pasan sobre las 9 de la mañana. Turno para conocer un poquito más a fondo al candidato al Parlamento de Canarias por parte del Partido Socialista. Estamos hablando de Manuel Hernández. Bienvenido, Manuel. Muy buenas, Nuria, y un saludo a todos tus oyentes. Bueno, un candidato que en este caso ha sido consejero de Economía y Hacienda en una de las etapas más duras de la historia de los cabildos insulares. Hablamos de la pandemia. Ha sido consejero en la oposición, una voz además crítica, hay que decirlo, en un tono amable, también hay que reconocérselo, y ahora mismo, bueno, pues va a ser el número 1 al Parlamento de Canarias, puesto que además Iñaki Álvaro Lavandera, como saben, ha decidido por lo menos descabalgarse un poco, ¿no?, temporalmente de la política parlamentaria y dedicarse a otras cosas. Vimos a Manuel Hernández en el debate con todos los diputados al Parlamento de Canarias, por cierto, el único en el que ha participado Mario Cabrera, de la formación nacionalista, en los 10 años de historia de Onda Fuerteventura, y yo no sé si en algún momento Mario había participado en este tipo de debates, cosa que agradecemos. Fue un gran debate, Manuel. Sí, fue un debate intenso. Yo creo que los diferentes representantes de las formaciones políticas expusimos nuestro proyecto, nuestro modelo de isla y nuestro modelo de archipiélago, y se vio claramente quienes apuestan por seguir fortaleciendo los servicios públicos básicos, quienes, siendo autocríticos con lo realizado en esta legislatura que ya termina, una legislatura muy complicada, compleja, ya los ponías tú. Hemos estado prácticamente 2 años y medio luchando contra una pandemia y con todas las consecuencias añadidas, con un cero turístico, con una paralización absoluta de la actividad económica, y, como decía, algunos que, siendo autocríticos, se han hecho grandes avances, importantes avances para la isla de Fuerteventura, y aquellos que desde el derrotismo, desde el pesimismo y desde el victimismo, lo que aspiran es que los canarios y las canarias volvamos al pasado, a un pasado donde nuestros servicios públicos, digamos, estaban infravalorados, nuestros empleados públicos estaban marginados, y donde se apostaba por un modelo contrario al del interés general. Bueno, vamos a hablar del proyecto del Partido Socialista, el proyecto del Partido Socialista que usted desgranaba muy bien en el debate. Se habló de sanidad, se habló de viviendas, se habló de la regulación de las energías renovables. ¿Qué tienen que decir ustedes en cuanto a sanidad? Sí sabemos, Manuel, que aunque se ha mejorado, obviamente, la dotación de personal, seguimos teniendo claras deficiencias. Por supuesto. Como comentaba al principio de mi intervención, desde el Partido Socialista somos autocríticos, y si algo nos caracteriza es no ser conformistas y no caer en la autocomplacencia. En sanidad, en esta legislatura ha habido importantes avances en un momento, como decía, complicado. Se ha finalizado la ampliación del Hospital General después de que Coalición Canaria decidiera hace 20 años parchearlo. Hemos tenido que venir los socialistas a terminar la ampliación. Se ha puesto en marcha el primer búnker de radioterapia oncológica en una isla no capitalina. Cuando llegamos al gobierno, habían 300.000 euros pintados en un presupuesto y una hoja en blanco. Los socialistas aportamos 4,5 millones de euros de fondos públicos. Iniciamos la licitación y la ejecución, lo calibramos ante el Consejo de Seguridad Nuclear, y hoy está prestando servicio a pacientes oncológicos. Se ha puesto una nueva unidad de media estancia para pacientes de salud mental. Ya se ha trabajado en un nuevo helicóptero, tercer helicóptero con base en Fuerteventura. Y en cuanto al número de efectivos, la gerencia de los servicios sanitarios de Fuerteventura ha pasado de 1.500 a 2.142 efectivos. En especialistas, hay 58 especialistas más que en mayo del 2019. Y por ejemplificarlo, mire, tenemos 4 cardiólogos más, tenemos 2 anestesistas más, hay 5 especialistas más en psicología clínica, hay 7 especialistas más en psiquiatría. ¿Es suficiente? No. ¿Queda mucho por hacer? Sí. ¿Estamos en el camino adecuado para resolver los problemas de la sanidad en Fuerteventura? Sí, pero también le digo,
acabar con el lastre de 26 años de Coalición Canaria, el lastre que ha generado en la sanidad de Fuerteventura, que la encontramos como un solar cuando llegamos en mayo del 2019, no se resuelve en 4 años. Por eso es importante, es fundamental que el Partido Socialista siga gobernando en Canarias y gobierne en Fuerteventura, porque va a ser fundamental la coordinación entre instituciones. Ayer se habló, Manuel, sobre las energías renovables y se habló sobre esas posibles energías eólicas marinas cuyos 250 kilómetros cuadrados podrían estar ubicados en Fuerteventura. Es cierto que no dio tiempo a profundizar, es cierto que además Blas Acosta, el candidato a la presidencia socialista, no pudo explicar exactamente cuál es la intención de Valbuena, pero sí negó la mayor. Parece ser que esto no se va a llevar a cabo. Esto no se va a llevar a cabo porque, efectivamente, por hacer un poco de pedagogía, están los POEM, que son los planes de ordenación de los espacios marinos, que aprueba el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, y lo que establece es, a brocha gorda, las 5 zonas en todo el país con potencial eólico. Pero es el documento que articula el Gobierno de Canarias, que es el PTCAN, el Plan de Transición Energética de Canarias, el que establece las zonas en las que va a haber implantación de la eólica offshore y la eólica marina. Y el único lugar en el que está previsto es en el sureste de Gran Canaria, donde más hay acuerdo entre las diferentes administraciones implicadas y la sociedad civil. Por tanto, hay que trasladar un mensaje de tranquilidad frente al alarmismo que a algunos partidos les gusta utilizar en campaña sin argumentos, sin fundamentos, sin base sólida, con el único objetivo de generar una sensación de frustración en la ciudadanía. Desde el Partido Socialista lanzamos un mensaje rotundo de tranquilidad. Ahora bien, dicho esto, el Partido Socialista apuesta por un territorio sostenible y, por supuesto, donde se profundice en la implantación de las energías renovables. Miren, en la anterior legislatura con Coalición Canaria se implantaron 91 parques eólicos en toda Canarias, sin ningún tipo de ordenación, sin ningún tipo de planificación. Y los que se dan hoy golpes en el pecho para hablar de la implantación de las renovables ordenadas han sido los causantes de este problema. Los molinos de Fuerteventura no surgen, no brotan como setas de la noche a la mañana. Esto es fruto de la gestión de Coalición Canaria, del señor Clavijo, del señor Ortega como consejero de Industria en la legislatura pasada, que se autorizaron parques eólicos por interés general y hoy son los mismos que lo aprobaron, son los mismos que lo critican. Lo que proponemos del Partido Socialista, lo que venimos diciendo durante estos 4 años, el primer tramo de gobierno en el Cabildo lo iniciamos y en este último en la oposición hemos exigido que se culmine, que es el Plan Territorial Especial para la Implantación de las Energías Renovables en Fuerteventura, que Coalición Canaria, Partido Popular y AMF, después de desbancar al Partido Socialista y al compañero Blas Acosta desde la presidencia, no han hecho absolutamente nada por resolver este problema. De hecho, suspendieron el otorgamiento de licencias para este tipo de cuestiones durante 1 año. Ha pasado ese año, han pasado 2 años y seguimos como estábamos. Otro de los grandes temas, la mayor preocupación de los vecinos, Manuel, usted lo conoce, es la vivienda. Sí. Este gobierno ha aprobado un plan de vivienda, es verdad, pionero. Pero claro, ¿cómo puede llegar ese mensaje a la ciudadanía si aquí de momento no se ha puesto un solo bloque? Claro. Mire, me parece pertinente la pregunta. Mire, ahora hablamos de si se construyen más rápido o más lento viviendas. Es que hace 4 años no se hablaba de este problema, porque no era una prioridad para el gobierno de Coalición Canaria en Canarias, ni para el gobierno del Partido Popular en el gobierno de España. El Partido Socialista acaba de aprobar la primera ley de vivienda estatal de la democracia. Y en Canarias lo que vamos a hacer es modificar la ley de vivienda en Canarias para adaptarla a esa ley estatal y dar herramientas a las corporaciones locales para atender esta cuestión. Y como bien apuntabas, en esta legislatura ha habido un antes y un después para resolver el problema de la vivienda. ¿Por qué? Hay un plan de vivienda de Canarias con un horizonte temporal 2020-2025 que plantea 14 programas de actuación, donde distingue las medidas a corto plazo de las medidas a largo plazo. Las medidas a largo plazo las apuntabas tú, efectivamente. Hay que construir vivienda y para eso es fundamental la cooperación, la coordinación con los ayuntamientos para que pongan a disposición del Gobierno de Canarias suelo apto.
Ya lo hemos tenido aquí, en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, un ayuntamiento socialista que ha puesto suelo a disposición del Gobierno de Canarias para construir 75 viviendas. Hay prevista una inversión de 10 millones de euros para construir 80 viviendas en Corralejo y se está ya tramitando el concurso para su construcción. Se está trabajando en la rehabilitación de 81 viviendas en Gran Tarajal. Y por tanto, todo eso, todas esas medidas, hay que ponerlas en consonancia o deben ser complementadas con estas medidas a corto plazo, que son las medidas del bono al alquiler joven, 250 euros mensuales durante 24 meses para promover la emancipación. También la constitución de una bolsa de vivienda vacía, eso lo vamos a proponer, lo vamos a impulsar en la próxima legislatura para, a través de un plan de incentivos, los propietarios pongan a disposición viviendas vacías en favor del Gobierno de Canarias y que aquellos inscritos como demandantes de vivienda en los ayuntamientos puedan acceder. Y por tanto, si ahora tenemos algo, es una hoja de ruta. Como comprenderá, yo escuchar a Coalición Canaria, que no ha hecho en materia de vivienda absolutamente nada, y al Partido Popular, que el representante del Partido Popular pone como modelo de vivienda el modelo de Ayuso, que vende viviendas sociales a fondos buitres, pues mire, si hay un partido que cree en la vivienda pública y que apuesta por la vivienda pública, es el Partido Socialista. Y ya termino para acabar con esta cuestión. Hay dos elementos aquí importantes. Es fundamental la colaboración público-privada. Tenemos el ejemplo en Puerto del Rosario. Se ha finalizado una promoción privada con fondos públicos, 56 viviendas en el barrio del Charco, que se van a poner, digamos, van a ser utilizadas como viviendas sociales. Y por otro lado, la necesidad también, porque hay un problema de oferta y de demanda de la vivienda, promover esa colaboración público-privada a través de la actualización del planeamiento de los diferentes ayuntamientos. Y lo primero que vamos a hacer los parlamentarios socialistas es reunirnos con todos y cada uno de los ayuntamientos para que pongan suelo apto a disposición no solo del Gobierno de Canarias, sino que también para que pueda haber promoción privada. Manuel, estábamos viendo imágenes que nos estaban proporcionando los compañeros de la parte técnica sobre la apertura de ese búnker de radioterapia que supuso también un antes y un después de una guerra titánica que sacó a miles de personas a la calle, hay que reconocerlo, y después de un reconocimiento por parte de la política de que la sanidad tenía que estar en las prioridades de las agendas y sobre todo que para cuando el quórum de esos 8 diputados levantando o no la mano en el Parlamento gobierne quien gobierne, que fue lo que vinieron a pedirles, ¿no? Que los 8 diputados majoreros trabajaran en la misma dirección por Fuerteventura. El famoso Centro de Especialidades Médicas del Sur de Fuerteventura, la Residencia Sociosanitaria de Gran Tarajal, incluso los centros de día en la zona sur, hablamos de Morrojable, o un aumento en la zona norte, la ampliación del Centro de Salud de Corralejo, ¿será una realidad en la legislatura 2023-2027? En esta legislatura, de todo lo que comentas, Nuria, se han sentado las bases para proyectarlo en la próxima legislatura. Mire, se finalizó, por empezar por la zona norte, se finalizó la ampliación del Centro de Salud Corralejo 1 y ya está el proyecto del Centro de Salud Corralejo 2 para iniciar su tramitación, su construcción. En el municipio de Puerto del Rosario, además de finalizar la ampliación del hospital, se ha ya cedido suelo por parte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario al Gobierno de Canarias para construir un centro de salud en el Matorral. Mire, a pesar de que el Partido Popular no sabe cómo lo vamos a hacer, sí, efectivamente, va a haber un centro de salud en Antigua y va a haber un consultorio en el Castillo. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sí, lo vamos a hacer porque ya se está trabajando en las soluciones para calibrar a través de los programas asistenciales que puedan convivir esos espacios. Me hablaba del CAE de la zona sur. Mire, se ha cedido suelo, dice usted, por parte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario para el Matorral. Para construir el centro de salud del Matorral. O sea, el Ayuntamiento ya ha proporcionado ese suelo al Gobierno de Canarias. Ya se han adoptado los acuerdos plenarios. ¿Y en Antigua y en el Castillo? En Antigua ya está proyectado el centro de salud de Antigua y se está trabajando en el consultorio de El Castillo, que va a convivir con el centro de salud del Matorral para generar toda esa zona de influencia y dar cobertura a esa zona de influencia en un barrio como el Matorral, que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Pero se ha cedido el suelo por parte del Ayuntamiento de Antigua. Sí, efectivamente. Sí. En cuanto al CAE de la zona sur de la isla de Fuerteventura, miren, los socialistas lo hemos tenido claro. Lo único que
tuvimos cuando llegamos fue un anuncio de Coalición Canaria de que se iba a ceder el suelo por parte del Ayuntamiento de Pájara y a día de hoy, el gobierno de Canarias sigue sin contar con suelo para poder, a pesar de los anuncios, para poder impulsar el CAE de la zona sur. Mire, yo entiendo perfectamente que las diferentes corporaciones locales, pues bueno, quieran. Es decir, que el anuncio no es cierto. Es un anuncio vacío, es un anuncio más, igual que las infografías a las que nos tienen acostumbrados, igual que la infografía del Palacio de Justicia hace 4 años cuando llegamos y no había absolutamente nada. Pero mire, yo creo que ya la ciudadanía es lo suficientemente inteligente y los socialistas lo que hablamos es con gestión, con hechos, con hechos. Defendemos Fuerteventura con hechos. Y estos golpes en el pecho de defender Fuerteventura de boquilla, esto podría valer a lo mejor hace 20 años, pero mire, el móvil, las redes no engañan a nadie y la gente puede consultar la información cuando lo considera conveniente. Ujú. Hablaba del CAE de la zona sur. Mire, el CAE, lo que había era un informe, había un informe de una empresa que ya no existe y que proponía formular el CAE en La Lajita y además donde el propio informe venía a reconocer que para implantar el CAE en La Lajita no se había tenido en cuenta el crecimiento demográfico que podía tener pues, los núcleos poblacionales de Morjable, de Costa Calma, de Gran Tarajal, pero es lo único que hay. Lo único que hay es un informe. Yo creo que con respecto al emplazamiento, que es verdad que ha habido bueno, mucha controversia entre diferentes corporaciones locales, porque es legítimo que cada uno quiera pues bueno, tenerlo en su municipio. Yo creo que hay que adoptar criterios técnicos, adoptar criterios técnicos en cuanto a crecimiento poblacional, en cuanto a tarjetas sanitarias, en cuanto a facilidad de acceso a infraestructuras viarias, en este caso al eje norte-sur, y a partir de ahí lo que vamos a trabajar los parlamentarios socialistas es hacerlo realidad. Y por eso repito que no solo es importante que los socialistas gobernemos en el conjunto de Canarias o que gobernemos en el Cabildo de Fuerteventura, sino que también es importante que gobernemos en el resto de instituciones, también en el Ayuntamiento de Pájara, donde tenemos un equipo que combina experiencia y juventud y que va a marcar, que tiene entre sus prioridades, dar una respuesta sanitaria a la zona sur de la isla. Bueno, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de plazas. Vamos a hablar en esta última pregunta sobre cómo se está conformando el Parlamento. Lo decíamos en el debate, Ángel Víctor Torres logró una mayoría parlamentaria que ha sido, yo creo que la más grande de la historia. Estamos hablando de 37 diputados de los 77 que conforman la Cámara y para ello llegó a un acuerdo con otras fuerzas progresistas, llegó a un acuerdo con Nueva Canarias, llegó a un acuerdo con Unidas Podemos y llegó a un acuerdo también con el partido de Casimiro Curbelo, la agrupación de La Gomera. Bueno, sería el gran acuerdo que seguramente soñaron todos los partidos socialistas, ¿no? No tener la posibilidad de que haya el temor de una moción de censura. De hecho, es uno de los pocos gobiernos que ha empezado en 2019 y ha terminado con los mismos socios, sin traiciones, sin mociones, sin demasiadas, o por lo menos visibles, deslealtades. En aquel momento, Unidas Podemos contaba con una fuerza electoral que hoy está dividida entre Drago, Verdes Canarias y Unidas Podemos. ¿Cómo ven también la posible lealtad o no de Casimiro Curbelo, que ya sabemos que es un espíritu libre, es un partido libre, aunque hemos visto que ha recibido 132 millones de euros por ser una isla verde y me imagino que con esto puede ser un muy buen argumento para seguir manteniendo una sociedad y una lealtad. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad de que este pacto que ha funcionado claramente se pueda volver a crear? Mire, le voy a dar probablemente una respuesta llena de tópicos, ¿no? Pero si algo ha demostrado, como bien apuntabas, el gobierno de Canarias, es que ha dado estabilidad en los peores momentos de la historia democrática de Fuerteventura y de Canarias. Además, con un pacto de progreso que bien apuntabas con 4 fuerzas políticas, cada una con sus intereses legítimos, pero que tenían un objetivo común, que era reforzar los servicios públicos básicos y crear un único pueblo, una única región, sin insularismo, sin las divisiones cutres a las que veníamos sometidos los canarios y las canarias en los últimos 30 años. Y además un gobierno que sinceramente ha estado a la altura, en mi opinión, en mi humilde opinión, a la altura de las circunstancias. Dicho esto,
Partido Socialista, como no podía ser de otra manera, sale a ganar las elecciones, sale a obtener la confianza mayoritaria de los majoreros y de las majoreras y del conjunto de Canarias. Y a partir de ahí habrá, por supuesto, que labrar acuerdos, habrá que entablar acuerdos. Y como a mí me gusta decir, no es tan importante con quién, sino para qué. ¿Para qué? Y se han sentado las bases de la diversificación económica en Canarias, se han sentado las bases de una transición energética justa y equitativa. No puede ser que por un lado digamos no al petróleo, pero por otro lado estemos diciendo no a las energías renovables. No puede ser, no puede ser. Son las contradicciones intrínsecas de algunos partidos que yo todavía no logro entender cómo defienden una cosa y la contraria. Y además se ha ampliado un escudo social que ha permitido que nadie se quede atrás. Aquí en esta legislatura ha habido grandes logros. Está la ley de cambio climático, está la ley de renta de ciudadanía, que es el mejor complemento al ingreso mínimo vital. Está la ley trans, donde ha habido un refuerzo de los derechos y las libertades civiles en Canarias. Y ese es el objetivo del Partido Socialista en los próximos 4 años, con la mirada puesta en los grandes problemas que afectan a Fuerteventura. Los apuntabas antes: la sanidad, la educación, que es un tema donde se han alcanzado grandes logros en eliminación de los grupos mezcla, en bajar 10 puntos el abandono escolar, en reforzar la oferta formativa de formación profesional en un 28% en la isla de Fuerteventura. Por primera vez se han dado becas para la formación profesional dual. Esa va a ser la apuesta del Partido Socialista en los próximos años. Por supuesto, atender, probablemente va a ser el gran reto de la próxima legislatura, el de la vivienda, afrontando otros retos que tensionan el mercado de la vivienda, como puede ser el alquiler vacacional, y en eso va a trabajar el Partido Socialista, y en eso vamos a trabajar para labrar acuerdos que sigan dando estabilidad, que sigan dando certeza, sin ruido, sin crispación, desde el respeto y desde la lealtad a la palabra dada. Bueno, Manuel, vamos a ver si se consigue todo eso. Muy de acuerdo en que necesitamos reforzar en sanidad, en educación, en vivienda y también, por supuesto, en los servicios esenciales, que es lo que está pidiendo la ciudadanía, y que cuando llegue al Parlamento no sufra ese virus, ¿no? El síndrome Winter, que lo llamaba Gilberto, y que siga defendiendo los valores de Fuerteventura. Eso De es. todas maneras, nos veremos esta semana, así que no me despido, porque además el Partido Socialista también tendrá su mitin fin de campaña y será este viernes a partir de las... En Morrojable a las en- 8:30. en Morrojable a partir de las 8:30. Bueno, pues por allí nos veremos. Manuel Hernández, muchas gracias, mucho ánimo. Un placer como siempre, Nuria, y ánimo para ti también. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa y es el turno de Coalición Canaria de La Oliva, la candidatura que, bueno, pues vuelve para intentar recuperar la confianza de su electorado y, ¿por qué no?, volver a retomar la alcaldía que ya conocen. Volvemos inmediatamente.